Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a abrir aquí nueva edición de La Lengua Desatada, en la que, como siempre, miramos la lengua desde muy diversos ángulos. Hoy hemos querido mirar qué hay detrás de las palabras, por qué decimos lo que decimos, cuál es su evolución, la historia de las palabras. Hoy hablamos de etimologías. Lo vamos a hacer con un profesor que ya nos ha visitado en ocasiones anteriores, que vuelve a nuestro programa, al que nos encanta recibir, que es Alberto Buitrago. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Ana, encantado de estar aquí una vez más. Y Muchas nosotros gracias. encantados de recibirte en esta nueva temporada de La Lengua Desatada para hablar de un asunto que te gusta mucho, que son las etimologías. Siempre andas buscando de dónde vienen las palabras y por qué decimos lo que decimos. Ya saben los espectadores que nos hayan venido siguiendo que Alberto Buitrago es profesor en cursos internacionales de la Universidad de Salamanca y es el responsable del departamento de I+D+I. Todo lo que nos encontramos por ahí en red, toda esa información, todo lo que tiene que ver con la enseñanza del español como lengua extranjera, pues tiene mucho que ver con ese departamento que dirige Alberto. Bueno, hoy, digo yo, vamos a rascar un poquito detrás de las palabras, a ver de dónde proceden, la etimología. ¿De qué hablamos? Eso es, pero nos vamos a centrar en el cuerpo humano. Y dentro del cuerpo humano vamos a ver sobre todo esas partes que están relacionadas con metáforas, que se han creado a partir de unas metáforas que tienen que ver con objetos, con frutas, con un montón de cosas. Es verdad, porque con tantas palabras no nos podíamos poner a hablar de muchísimas, de diferentes áreas, así que hemos dicho, pues vamos a hablar hoy del cuerpo humano. Cuando tú me hablabas de este tema y me lo proponías, yo decía, ¿cómo? ¿Pero metáforas del cuerpo humano? O sea, el ojo del huracán o el culo de la botella. No, no hablamos de cosas que toman el nombre del cuerpo humano, sino de dónde proceden las palabras que van denominando las partes de nuestro cuerpo. Vamos a empezar por la cabeza y terminaremos en los pies. Empiezo por la cabeza, si te parece, Alberto. Claro, vamos a empezar por la cabeza, vamos a seguir vamos a empezar por ahí. Un orden lógico. Exacto, decimos cabeza, Sí. pero luego decimos que somos testarudos y en Sí. otros idiomas parten de otra raíz. Explícanos esto. En español tenemos la palabra cabeza, en italiano tienen la palabra testa y en francés también tête. Bueno, pues empezamos por testa, si te parece. Vale. Testa en latín significaba ladrillo y significaba teja. Y de ahí pasó a significar olla, recipiente de barro. De hecho, muchas veces decimos que se nos va la olla. O sea, se construye otra metáfora a partir de eso, ¿no? Entonces, de significar olla o caldero pasa a significar cabeza. Sin embargo, en español, la raíz que tomamos es la raíz de caput, capitis. Caput, relacionémoslo con el caput alemán, pero es que además nos vamos más atrás, porque eso tiene una base indoeuropea. Parece que en el europeo existía una raíz que era algo así como cop, que significaba copa, copa de los árboles, que no deja de ser la cabeza del árbol, ¿no? A partir de ahí en latín es caput, capitis, y hay una forma de latín vulgar que es capitia, de donde viene nuestra cabeza. Pero claro, es que cabeza está emparentada con capitán, con capital, la ciudad cabeza de una nación, con capitel, que es la cabeza de la columna, con tantas palabras que tienen esa misma raíz. Curioso, el origen de cabeza, por qué en otros lugares no se parte de esa misma raíz y todo lo que tiene que ver con cabeza en lo que no habíamos reparado. Bueno, de la cabeza nos vamos a ir a los ojos. Hay una cosa muy bonita que es la pupila. La pupila. Qué curioso, ¿no? Cuando nosotros la pupila es, de hecho la llamamos la niña de los ojos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando miramos fijamente a una persona a los ojos, en su pupila, en el centro del ojo, vemos nuestra propia imagen como si fuera un muñequito, una imagen minúscula. Ya los griegos lo llamaban coré, que significaba muñeca, muñequita, y al mismo tiempo pupila, por esa imagen que vemos reflejada como un muñequito. Los romanos tomaron esa misma idea y ellos lo llamaron pupila, que es un diminutivo de pupa, que significaba muñeca, muñequita. De ahí en francés poupée, que es muñeca también. Entonces la pupila es la muñequita que se ve en el centro del ojo y lo que nosotros llamamos, evidentemente, la niña de los ojos. Ahí está la explicación de la niña de los ojos. La nariz y las narices, porque podemos decir de ambas maneras, como en otras palabras en las que ocurre lo mismo, que podemos emplearlas en singular o en plural. Sí. Pero es que eso tiene una justificación muy curiosa. Nariz en español, o narices en español, viene de una forma latina que eran nariques, que designaba a los orificios nasales. De hecho, por ejemplo, en italiano, narici no es la nariz,
que se dice el naso, con otra raíz latina, de ahí nuestro nasal, por ejemplo, ¿no? En italiano decía que significan narices los orificios nasales. Entonces podemos decir la nariz o las narices. Y luego, sin embargo, decimos rinitis, por ejemplo, que es otra cosa muy curiosa, ¿no? Entonces tenemos la nariz, que son los agujeros, y nariz, el naso, de ahí nasal, y luego el rino, que es la raíz griega. Rinos en griego era nariz, por eso decimos rinitis. Y por eso decimos rinoceronte, que viene de rinos y queros, de quératos, que era cuerno. Entonces, el cuerno de la nariz. El cuerno de la nariz. Fíjate, hemos pasado de la nariz al rinoceronte. Ahí. Bueno, enlazando esos dos orígenes y esa nariz, y por otro lado la rinitis y el rinoceronte. Si vamos bajando un poquito, por ejemplo aquí en la garganta, tenemos ahí detrás una campanilla. Eso es, una campanilla. Nos hemos saltado los pómulos. Nos hemos saltado los pómulos, pero bueno, vamos a la campanilla y luego subimos. Vamos a la campanilla, venga. ¿Qué me cuentas de la campanilla? La campanilla es esa parte que tenemos al final del velo del paladar, que es como una campanita, pero es que esa campanilla, su nombre es úvula, que en latín significaba uvita, pequeña uva, por la forma. Y ya que estamos hablando de frutas, subimos a las mejillas, si te parece. Venga, vamos a las mejillas. Vamos a las mejillas y vamos a los pómulos, ¿vale? El pómulo, esta parte de aquí. Pómulo significaba en latín manzanita o frutito de pomus, que era fruta, manzana, quizá por la forma redondeada y por el color rojo cuando nos ruborizamos, ¿no? De ahí también la palabra pomo, que es el pomo de la puerta, un fruto, la forma, una manzana. Por eso, pómulo, redondeado, manzanita. Pómulo, la úvula y las mejillas que hemos mencionado. Hay varios diminutivos, las mejillas, la barbilla, pero sin embargo decimos mejilla, decimos maxilar. Y esto tiene que ver con la evolución más corta o más popular. Claro. Mejilla viene del latín maxila, mejor dicho, y de maxila, por evolución popular, da mejilla y por evolución culta, maxilar. Hay varios dobletes de esos. Esto es muy interesante en la lengua, como esas evoluciones de una misma palabra. Hay una palabra popular que se utiliza por todo el mundo y hay otra que se utiliza pues, en la medicina, en la fórmula más culta. Eso pasa, por ejemplo, con otras palabras que vamos a ir viendo a lo largo de nuestro recorrido de arriba abajo. Bueno, hemos pasado por aquí, vamos a quedarnos por aquí por los hombros y aquí, por ejemplo, en la clavícula, ¿no? Que es un nombre muy bonito. Clavícula es la misma palabra, exactamente la misma que clavija. Lo que pasa es que, como decíamos antes, clavícula es la evolución culta y clavija es la evolución popular. ¿Qué es clavija? Una llave, una llavecita, porque la clavícula tiene una forma de llave o de clavija de instrumento musical. Y por eso se llama así, por la forma. Por la forma. Y, por ejemplo, estoy pensando en llave y en clave, ¿no? Claro. Todo eso está relacionado. Claro, como sigilo y sello. Entonces, clave es la evolución real del latín clave, la evolución culta, y llave es la evolución popular. Aunque, claro, una llave y una clave vienen a ser exactamente lo mismo. Una de forma más popular, una clave para abrir algo más metafórico y una llave para abrir una puerta. Estamos haciendo el recorrido fenomenal. Perfecto, Llegamos, por ejemplo, al pecho. Si nos ponemos más finos, elegantes, cuando hablamos de una cuestión médica, pues hablamos de pecho, pero también hablamos de tetas. Claro. ¿Por qué? ¿De dónde viene cada uno de ellos? Pecho es la palabra patrimonial latina, que es pectus, pectoris, de ahí viene pecho y pectoral. Y luego la palabra teta tiene un origen muy curioso. Parece, y digo parece porque en esto de las etimologías, como sabes, a veces no hablamos de ciencias exactas, ¿no? Parece que tiene que ver con la palabra griega telé, que significaba pezón. Entonces, existe, creo, la palabra en español telitis, que es la inflamación del pezón. Entonces, de la primera sílaba del telé en griego, al repetirla, te, podemos pasar fácilmente a teta. Y es una repetición muy normal, por ejemplo, en algunas palabras que tiene que ver con la pronunciación de los niños, como mamá, una repetición de sílabas, papá o tata. Entonces el niño decía tete, y de ese tete, en referencia al pezón, podemos pasar fácilmente a teta.
Bueno, nos podemos ir, por ejemplo, desde ahí a las manos y hablar de los dedos. Hablamos del pulgar, hablamos del índice, que es obvio, hablamos del meñique, que es tan preciosa esa palabra, ¿no? Cuéntanos, ¿de dónde vienen esas palabras? Bueno, primero los dedos vienen la palabra dedo viene del latín digitus, que también designa al dígito por evolución, que es el número, porque claro, los dígitos son los números que podemos contar con los dedos, 1, 2, 3, 4, hasta 10, ¿no? Entonces, los nombres de los dedos son, vamos a empezar por el pequeño, el meñique, que es un término emparentado con menino, una forma, a partir del portugués menino, que es niño, el pequeño. Este es el dedo anular, porque es en el que se coloca el anillo, de anillo, anelus, anular. Este es el dedo medio o el dedo corazón, porque existía la creencia que de aquí salía una vena que iba directamente al corazón. En realidad, si el corazón es el centro del cuerpo, este dedo es el centro de la mano. Este es el dedo índice, que es el que nos sirve para indicar el índex, y este es el pulgar. Hay una etimología popular muy curiosa que dice que se llama pulgar porque servía para matar las pulgas, cuando mataban las pulgas, pero en realidad viene del latín polix, una forma evolucionada, que era el dedo que indicaba la pulgada, la medida de longitud de los romanos. Parece más lógica quizá, ¿no? Sí. Esa idea. Bueno, pues hemos estado en las manos, hemos hecho casi aquello de este fue a por leña, en fin, este la cortó, y todo aquello que hemos hecho de pequeñitos y que les hemos hecho a los niños y que era tan divertido. Y de ahí nosotros estamos aquí sentados en una silla, en un sillón, nos podemos ir a las caderas, porque esto tiene una relación con otras palabras que suenan muy solemnes. Claro. Si estuviéramos en Portugal haciendo el programa, estaríamos sentados en una cadeira, en una silla. Cadera viene del latín, bueno, primero del griego y después del latín cátedra, que significaba asiento, silla y también posaderas, las dos cosas. ¿Por qué llamamos cadera hoy a la cadera? Porque la cadera no deja de ser la silla sobre la que se asienta el cuerpo, y a partir de esa silla podemos relacionar la palabra con la cátedra, que era la silla que ocupaba el obispo en la catedral. Y en relación a eso también tenemos la palabra cátedra, catedrático, ¿no? Su silla, ¿no? La silla. O sea, eso venía primero del obispo, no empezó en el ámbito Efectivamente, primero venía del obispo. Universitario, sino del obispo, ¿no? Primero venía de la silla, luego del obispo, y luego ya lo trasladamos al ámbito universitario. Pero hay que decir que cuando las universidades nacen absolutamente unidas a la Iglesia. Exactamente. Bueno, y cuando alguien sienta cátedra, pues es obvio, ¿no? De lo que estamos hablando. Sienta cátedra es que lo que ha dicho va a misa, ¿no? Eso es, nunca mejor dicho. Volvemos. Ves que todo está relacionado. Al final todo está relacionado. Bueno, pues aparte de la Iglesia vamos a meternos en partes pudendas, que se decía antes. ¿Te parece? Sí, se llamaban partes nobles. Partes nobles. O partes nobles o partes pudendas, depende de cómo se interpreten. Pues esas partes pudendas también tienen similitud con algunas cosas, hay muchas metáforas para explicarlas y algunas son muy obvias, ¿no? Efectivamente, algunas son muy obvias, algunas se han hablado ya en este programa, ¿no? Pero vamos a hablar de las palabras, vamos a decir, normales, entre comillas, para designar esas partes del cuerpo. Empezamos por el pene. Penis, en latín, se refería a la cola del animal. A la cola del animal, de esa palabra penis también viene péndulo y pendular por el movimiento oscilante. De ahí pasó a significar pincel, obviamente por la forma que tiene el pincel, parecida a la cola de un animal, con los pelos al final y todo esto, ¿no? Queda establecer de dónde viene la palabra pene como órgano sexual, ¿no? Si de la cola, que es lo que yo creo, también tenemos metáforas relacionadas con eso, la cola o el rabo, o del pincel. En cualquier caso, ahí está un poco la forma también, ¿no? En italiano existe la palabra pennello, que es pincel, que también obviamente nos remite a ese origen, ¿no? Entonces está relacionada con la cola del animal, con colgar, pender, péndulo y con el pincel. La vagina, volvemos otra vez a evoluciones cultas y evoluciones populares. Evolución popular de vagina, existía la palabra vaginam en latín, significaba vaina. Vaina de la espada o vaina de algún fruto, por ejemplo el guisante o las judías, que llamamos
judías verdes, ¿no? Los fréjoles que decimos en Salamanca. Entonces era la vaina, la parte donde estaba contenida la espada o donde estaba contenido el fruto. De ahí es fácil llegar a qué es la vagina, es obviamente. una metáfora, ¿no? bastante evidente. Pero antes Sí. has mencionado la cola, Sí. y hay países de Hispanoamérica, no sé exactamente Sí. cuáles y cuántos, donde el culo es la cola. El culo es la cola, si es que al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Y es posible, aunque vengan en latín de términos diferentes, es posible que remitan a una misma raíz indoeuropea, que podría ser algo así como culs, que significaría la parte trasera, ¿no? Son suposiciones que hacemos, ¿no? Pero es posible que tengan un origen común, y es lo que tú dices. En muchos países del ámbito hispano, la cola es el culo, y para ellos la palabra culo es absolutamente vulgar, cosa que para nosotros no lo es. Es verdad, sí, en algunos lugares decir culo suena horroroso, les parece una palabra que nosotros empleamos con bastante normalidad y no nos suena tan mal. Ya que hemos entrado así en materia y en tanto detalle, cuando has hablado del pene, hay un apartado que es el glande, que nos suena ¿a qué? Glande, pues nos suena a lo que sonaba en latín. Glande en latín era bellota. Y la forma, volvemos otra vez a la metáfora formal, la forma es la forma de una bellota. De hecho, en italiano hoy día, bellota se dice ghianda, que es el glande, la bellota. Y de ahí pasamos a las glándulas, que son bellotitas, bellotas pequeñas. Fíjate, qué interesante todo. Estamos hoy haciendo un recorrido por el cuerpo humano con esas etimologías de las palabras con Alberto Buitrago, y podemos llegar a otro punto muy bonito que es la pelvis. La pelvis. Pelvis significaba en latín la vasija o el recipiente. Y no deja de ser la vasija o el recipiente donde están muchos de los órganos. Entre ellos, por ejemplo, los intestinos. Es decir, intestino en latín solo significaba interior, interno. Por ahí anda el hígado, no muy lejos. Un poco más arriba anda el hígado, que creo que también se ha aludido aquí en este programa. Viene de un término que es ficatum, que es hígado alimentado con higos, víscera alimentada con higos, con ficus. ¿Por qué ficatum? Porque a las ocas y a los patos los romanos los alimentaban con higos para que les engordara el hígado y luego pudieran extraérselo y hacer lo que hoy conocemos como el paté. ¿Tienes alguna curiosidad también en torno a los músculos, a la propia palabra músculo, no? Sí, que tiene que ver con los ratones. Con murmuris en latín, murmuris era el ratón. Entonces, de mur, de la palabra mur, del nominativo, sale una palabra que no deja de ser un músculo y que muchas veces cuando hacemos cocido vamos a comprar lo que es la carne de morcillo. El morcillo, por la forma, nos remite a la rata o al ratón. Y de ahí, de un diminutivo, de mus muris, nace la palabra músculos, que significaba el ratoncito, en alusión al movimiento del ratón y a la propia forma del ratón, surgen la palabra músculo y también la palabra muslo. Qué interesante. Bueno, vamos a ver qué pasa con las rodillas. ¿De dónde viene esta palabra? Solo tenemos que tocarnos para ver que aquí lo que tenemos es algo redondeado, una ruedecilla. ¿Cierto? Del término latino rotam, que es rueda, el diminutivo es rotellam, y de rotellam llegamos a rodilla, ruedecilla, y a rótula. Ajá. Las Todo dos ello palabras. está relacionado, la rótula, es verdad. Claro, Bueno, la rótula, que es la ruedecilla. y siguiendo, la tibia y el peroné. Pues mira, la tibia en latín significaba flauta. La tibia era un tipo de flauta que tocaban los pastores. La forma del hueso es una forma de flauta. Verdaderamente una flauta, claro. Claro, y peroné, así peroné en griego, significaba fíbula o broche. Eran los broches con los que las mujeres se sujetaban las túnicas. Si vemos hoy juntas a la tibia y el peroné es un hueso, yo creo que es el único hueso inútil del cuerpo. El peroné es un hueso que es muy, muy finito, que va unido a la tibia, como si fuera una especie de imperdible. Si vemos la forma hoy, vemos esa forma de fíbula que nos remite al broche de los antiguos griegos. Es uno de esos elementos del cuerpo que uno no cae hasta que no se lo rompe, Claro. y entonces dice, mira, pintaba algo aquí el peroné. Vamos a ver si nos da tiempo a mencionar el tobillo. El tobillo es un diminutivo de tuberum, tubellum, un diminutivo de tuberum que significaba protuberancia o bultito, de ahí la palabra tubérculo también, que no deja de ser un bulto, o tuberculosis, que no dejaban de ser los bultos, los tubérculos que salían en el pulmón. Entonces, tobillo es un bultito.
Bueno, ha sido un paseo precioso, Alberto, por el cuerpo humano, recorriendo esas metáforas y de dónde vienen esas palabras. Seguro que quienes nos están viendo, pues ahora cuando piensen en su rodilla, de verdad empezarán a pensar que sí, es la ruedecita, claro, es una rueda, que nos hace girar, en fin, estos pequeños detalles que hoy hemos contado, ese recorrido por la historia de las palabras. Bueno, antes de que terminemos, como siempre, te voy a pedir un libro, una recomendación, una palabra, pero antes quiero que mencionemos algo en lo que estáis trabajando desde Cursos Internacionales, desde el Departamento de I+D+I, en colaboración con el Cervantes, y que me ha parecido una cosa muy difícil, y es, estáis cogiendo algunas de las grandes obras literarias y las estáis adaptando para que la gente que aprende español y que tiene diversos niveles, según un marco de referencia que ya hemos mencionado aquí alguna vez, pues para que alguien que tenga un nivel B2, por ejemplo, pueda leer una obra que en principio no estaría a su alcance porque es más complicada. Esa adaptación de las obras, ¿cómo se trabaja con eso? Es complicado, ¿no? Pues sí, es difícil, pero bueno, al final el resultado yo creo que merece la pena. He traído uno de los libros, ¿no? Es un proyecto en colaboración con el Cervantes, con la editorial Planeta, que es la que tiene el fondo editorial, la editorial Edinumen, y con el apoyo de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Salamanca. Y es lo que tú dices, hemos tomado algunas lecturas importantes de nuestra literatura española y literatura hispanoamericana, algunas obras clásicas también, y las hemos adaptado a distintos niveles de acuerdo con los contenidos del marco europeo de referencia. Hemos puesto unas notas contextuales para facilitar la lectura y al final hay siempre un trabajo para que el profesor y el estudiante puedan hacer tanto en el aula como fuera del aula, ¿no? Es un trabajo excelente que eso lleva mucha tarea porque hay que ir adaptando, buscando palabras adecuadas y después poniendo todas esas notas a pie de página. Bueno, pero esta no era tu recomendación, aunque hoy lo queríamos mencionar, sino que me traes un libro para que nos leamos, porque a ti te ha gustado mucho. Cuéntame cuál es. Sí, ya sabes que yo otras veces he recomendado casi siempre libros de poesía, vuelvo a la poesía, ¿no? Es el último libro de Luis García Montero, que se llama Un año y 3 meses, que cuenta un poco el proceso después de la muerte de su esposa Almudena Grandes, ¿no? Y como toda la poesía de García Montero es de una sencillez y de una belleza abrumadoras que van de la mano, ¿no? Es un poco cómo contar en versos cuando llegas al cuarto de baño y falta una toalla, o cuando por la noche en una cama falta una luz en una de las mesillas, ¿no? Aquí está todo en este libro. Como bien dices, esa poesía tan sencilla y tan honda es la que a ti te llama más la atención y te gusta mucho. Te oímos en Radio Universidad con ese programa en el que recorres la poesía y lo haces de esa forma tan bonita y bueno, tan próxima, ¿no? Para que todos entendamos. A mí también me gusta mucho la poesía tan comprensible que cuenta tanto con tan poquito. Es que yo creo que la poesía tiene que ser así o no ser. O no ser. Bueno, tenemos nuestra caja de palabras. Esta temporada todavía no tenemos ninguna tuya, así que vamos a meter una palabra de Alberto Buitrago, palabra que nos interesa para rescatar. Pues mira, te voy a decir la palabra ánimo, que yo creo que es una palabra preciosa, necesaria en estos tiempos, y que es hermana de la palabra ánima, alma, pero que viene también de un término griego que era anemos, que es el soplo, como anemómetro, ¿no? El soplo. Todos sabemos, según la tradición católica, que Dios crea al hombre de barro y con el soplo le da el alma, la vida. Eso lo tenemos que unir con Prometeo, que según la mitología griega modela al hombre de barro, y llega Zeus y le da el soplo de vida, el ánima. Pues ese soplo de ánima, de vida, es lo que realmente necesitamos hoy, el ánimo. Pues sí, un soplo de ánimo. Soplo de ánimo. Nos deja aquí Alberto Buitrago en nuestra caja, que como ya saben los espectadores, pues tiene muchas palabras de distinto tipo que nos gusta rescatar y mantener y tenerlas ahí siempre a mano. Hoy reflexionamos un poco sobre el ánimo, ojalá que no nos falte nunca. Muchas gracias, Alberto Buitrago, por haber venido, ha sido un placer. Gracias como a vosotros, siempre. un placer. Y te esperamos en próximas ocasiones si te apetece volver. Muchas Seguro gracias. que sí, gracias. Y nosotros nos vamos la próxima semana a Más Lengua Desatada. Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico y ya saben también que pueden seguirnos a través de las redes sociales. Gracias.